está, ¿no? Entonces yo voy a leer, a ver, o tienes el Código Penal, Elenita. Sí, ¿Tienes el licenciado, Código también. Penal? Ah, qué Sí. bueno, a mí me alegra eso, qué bueno. Entonces lee por favor el artículo 87 del Código Penal. El 87 del Código Penal. Responsabilidad civil, ¿no, licenciado? Ahí está. A ver, ¿qué dice? Toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito. A ver, ¿qué código has leído? El artículo 87 del Código ¿De Penal. qué código? Del, Código Penal. Código Penal. no Muy del, bien. sí es, no Claro, del has leído el Código procedimiento. Penal. Sí, es Está Código Penal. correcto. Es el Código Penal. Entonces, cuando el Código Penal dice el que ocasiona un delito, está, tiene que privársele de su libertad, pero la segunda parte dice, mejor vuelve a leer, para que tus compañeros vuelvan a leer, por favor, otra vez, vuelve a leer. Está bien, licenciado. ¿Mm? Responsabilidad civil. Toda Ya, persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito. entonces, el que ha cometido un delito debe reparar el daño material, el daño físico, el daño psicológico, el daño moral. Entonces aquí hay un daño. ¿Mm? Ese daño debe ser reparado. ¿Y cómo? Civilmente. ¿Y cómo se repara civilmente el daño? Dinero, peculio, bienes. Con eso se repara. Entonces voy a citar ahora otro ejemplo. Fondo indígena, digamos, o el caso Zapata. La Zapata entró en la cárcel. Esa es la parte penal. Pero dice ya también tiene que reparar el daño. ¿Qué significa? Tiene que devolver el dinero que ella le ha sacado al Estado. Pues. Creo que son, no sé si son 50 millones o 500 millones, no, ahorita no tengo el dato, pero tiene que devolver. O hablemos del fondo indígena. Dice los indios han entrado a la cárcel, Nemesia Chacoyo, pero la segunda parte hay que cumplir. ¿Cuál es? La reparación del daño. Es decir, tienen que devolver el dinero que se han apropiado del fondo indígena. Entonces, ahora, para saber en el derecho penal qué es la reparación del daño, ¿dónde aprendemos eso? Aprendemos aquí, en el Código Civil, en el derecho civil. Entonces tiene pues un rol supletorio. A ver, no sé si está acá. En estos, aquí está. Más bien que lo tengo. Vamos a ver si en el Código Civil tiene. Solo a guisa de ejemplo. A guisa de ejemplo, nada más. A ver, voy a ver. Este es el abrogado Código Procesal Civil. No, mejor este. Este es el viejo Código de Familias que ha sido abrogado, pero les quiero mostrar. Aquí está, ¿no? Dice acá, este es el Código de Familia. ¿Qué dice el artículo 387? Dice vía ordinaria y competencia. Los procesos de divorcio y separación de los esposos se sustanciarán por la vía ordinaria ante el juez del partido familiar del último domicilio del matrimonio o del lugar de la última residencia del demandado, a elección del demandado. Aquí está. En la forma prescrita por el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué está diciendo acá? Que en materia familiar vamos a aplicar las reglas del Código de Procedimiento Civil y así en las normas, dice, el derecho civil se aplica en todas las áreas del derecho, en todas las áreas del derecho. Tiene un rol supletorio. Por ejemplo,
En materia tributaria, el Código Tributario dice, se aplicarán también las reglas del derecho ordinario, el derecho común, que es el derecho civil. En derecho de familia exactamente lo mismo. Cuando tenemos que determinar el patrimonio divisible o la constitución de un patrimonio del matrimonio, de los que se han casado recién, se aplican las reglas de la propiedad del derecho civil. Eso ya analicé en la clase anterior. Entonces aquí el derecho civil coadyuva, colabora a otras áreas del derecho para entenderlos mejor. En materia internacional lo propio. En materia internacional se suscriben tratados internacionales de compra-venta del gas, por ejemplo, a la Argentina, a Brasil, compra-venta de minerales, de oro a la China. Entonces, esos tratados o esos contratos de compra-venta internacional tienen por base también el derecho civil. ¿Por qué? Porque para saber eso, primero tenemos que saber qué es un contrato. ¿Y dónde se aprende qué es un contrato? Aquí, en el derecho civil. Entonces, de ahí que la trascendentalidad del derecho civil. Ni qué decir en los derechos reales, eh, porque todo el sistema jurídico descansa sobre la propiedad privada. O sea, el capitalismo contemporáneo supone propiedad privada, ¿no? Entonces, rol supletorio. Cuarto, tercero, perdón. La tercera característica del derecho civil es que su base está en la libertad. O sea, un elemento ordenador, un eje transversal del Código Civil. Libertad para realizar actos jurídicos. Libertad para contratar. Y de hecho, el Código Civil, creo que es el artículo 454, lo voy a confirmar en este momento para que inmediatamente pueda leer Elena. A ver, sí, correcto. A ver, Elenita, lee por favor el artículo 454. Ya les enseño un momentito, estoy buscando. 454 del Código Civil. Ya lo tengo. Ya, a ver, Eh, de la libertad contractual y sus limitaciones. ya. Libertad contractual. Sus limitaciones. 1. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren o acordan contratos diferentes de los comprendidos en este código. 2. La libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. En los artículos 318, 375, 483 del Código Civil. Esas son las concordancias. Bueno, está bien, Elena. Entonces ahí, como advertirán ustedes, ahí es el hilo conductor, no solamente del derecho civil, ya, es la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el valor fundamental, ya, que se maneje en materia penal? El valor clave en la vida de los seres humanos, la libertad, la libertad. O sea, el derecho penal, perdón, a ver, tengo la gran teca. Ahora sí. Con la libertad, el derecho penal también tiene por defender la libertad. Por eso el derecho penal moderno dice, en los delitos, la regla será la libertad en materia penal y la excepción será la detención. Cualquier persona que comete un delito debe defenderse en libertad. Pero si el delito es muy grave y el delincuente es muy peligroso, hay riesgo de fuga, pueden disponer la detención preventiva. Eso dice. Entonces, ¿qué es lo que cuida un Estado? Es la libertad de las personas, la libertad de la locomoción, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de enseñanza, la libertad de...
La libertad es el común denominador de la vida. Miren, hasta no hace mucho, hasta, yo diría hasta unas 2 décadas, uh, en los hogares no había libertad, pero principalmente libertad de expresión. Yo recuerdo muy bien que mi madre cuando quería que me callen me miraba y nada más, y yo tenía que callarme. Y no me estaba permitido en una reunión de adultos, digamos, hablar. Igual que lo haga, ¿no? Luego venía una chicotera, me chicoteaba a mi madre. Hoy eso no es posible. Hoy, porque así lo dicen convenios internacionales, así lo dicen los convenios de los derechos del niño, la niña y el adolescente, dice que en el seno del hogar el niño o la niña tiene libertad de expresión. Libertad de expresión. Es decir, al niño hay que consultarlo ahora para deliberar también. Así está. No es que yo tal vez no esté de acuerdo o esté no, pero eso dice la ley, que el niño ley tiene derecho a la libertad de expresión, ya no es como antes. Entonces, la libertad ha ido penetrando a diferentes áreas del derecho, pero fundamentalmente en estos dos troncos, que es el derecho penal y el derecho civil, ¿no? En ambos, el común denominador es la libertad. ¿Ya? Eso. Ahora, en el derecho civil lo es mucho más porque todo es, mira, cuando ustedes quieren tomar un vehículo, toman el vehículo que quieran. Eso se llama libertad de elección. Cuando ustedes están de novios o novios y quieren casarse, o por solamente quieren enamorar, ¿quién les obliga a enamorar con X o Z persona? Le han dicho a la niña, ¿cómo es posible que estés con este señor que está casado, tiene 4 hijos, y ella ha elegido vivir así? Es decir, hay libertad de elección, ella eligió. ¿Y quién dice que cometan? Ayer han sido detenidos una banda de delincuentes que se entraba a las casas. ¿Por qué ellos han elegido esa forma de vivir? ¿Ya? O cuando al final dicen, bien, no, nos casemos, vamos, ya. O le dije, oye, mira, me gustaría, hoy es día de San Valentín, quiero tener relaciones sexuales contigo, ¿aceptas? Entonces, sí, es voluntario. O sea, la voluntad es la columna vertebral del derecho, para todo. Si uno va a un banco y quiere prestar dinero, ¿acaso el banco lo obliga a prestarse? No, usted va y dice, quiero que me presten. ¿Ya? Y el banco también actúa a merced a la voluntad. O sea, todo es voluntario acá. Todo, no hay acto. Entonces, ese es el hilo y esto lo van a aprender, lo van a desarrollar un poquito más en teoría del derecho, ¿ya? Pero fundamentalmente en filosofía del derecho, pero esto ya corresponde ya al 4.º año. Este es un elemento central del derecho civil. Todos los actos jurídicos ya están vinculados a la. Ahora, algo que quiero comentarlos con ustedes es respecto al principio el carácter subsidiario, le dije, ¿no ve? O sea, cómo el derecho civil apoya, respalda a otras el derecho. Miren, lo que dice el Código Civil en el artículo 451, ¿ya? Las normas contenidas en este título son aplicables a todos los contratos agrarios, contratos mineros, contratos mineros, contratos de telecomunicación, todo tipo de contratos de compra-venta, contratos de todos los contratos, ¿ya? Tengan o no denominación. Por ejemplo, si yo voy a contratar unos payasitos allí a la calle Yampu, porque mi hermana me nombró padrino de los payasitos para el niño que tiene 1 año, yo voy y los payasitos, lo primero que me muestran su contrato, firme señor, ¿cuántos payasitos quiere? ¿Cómo quiere? Y le pagamos por eso. Ese es un contrato, un acto jurídico en el marco de la libertad. Y si a la Anita le han dicho, oiga, puede ser modelo, ya está bien, pero ¿cómo? ¿No? Tienes que posar para la foto, pero desnuda. No, ya no. Semidesnuda, está bien, semidesnuda. Quiere para mostrar sus atributos, semidesnuda. Ella acepta eso. Pero ese contrato no está regulado, no está en una ley, pero eso tampoco está prohibido. ¿Cuántas señoritas, cuántos jóvenes viven del modelaje, ¿no? O viven de su imagen? Preguntémosle a la Wendy de los Marollos, por ejemplo, a las lindas chiquillas, ¿no? O preguntemos a los chiquillos igual, de Marollo.
son jóvenes, esbeltos, buena figura, y su imagen hace que ganen, creo, 2, 3 mil dólares, creo que cada mes, no sé cuánto, ganan bien. Pero esos contratos no están normados. Entonces, dice la ley, tengan o no denominación, cualquier contrato. Ahora, y en particular dice, y existan en otros códigos o ley, en otros códigos, en materia penal, ¿habrán contratos? Sí, sí, en materia penal, cuando empieza una acción penal, ya, y de repente hay hay una difamación, hay una calumnia. A ver, ahorita, ¿quién está intentando? Hay un político que quiere iniciarle una acción penal a Héctor Arce, ¿no? Ya en el juzgado pueden arreglar, llegar, se llama transacción, se llama. Pueden transar y la transacción es un contrato y está regulado en el artículo 945 del Código Civil, pero estoy hablando de materia penal. Ahora, en materia penal, cuando se empieza un accidente trans, pueden conciliar, también llegar a un acuerdo, así, ya está bien, la he chocado, ya, muy bien, voy a pagar la cura de su hija o voy a reparar su vehículo, ya. Eso, la conciliación es una variante de la transacción. Eso es parte del derecho civil, ¿no? Ahora, miren esto. Parágrafo 2 dice, son aplicables también en cuanto sean compatibles siempre que no exista disposiciones legales contrarias a los actos unilaterales de contenido patrimonial, dice, ¿no ven? Que se celebren entre vivos. Escuche, esta es la parte fundamental para demostrar el carácter supletorio, cómo el derecho civil ayuda a otras áreas del derecho. Así dice, como a los actos jurídicos en general. Es decir, actos jurídicos en general. O sea, todo. En materia familiar hay el acto jurídico matrimonial, en materia el acto jurídico tributario, en materia municipal el acto jurídico municipal, en materia el acto de saneamiento agrario, que es un acto jurídico, en materia del niño, la adopción, que es un acto jurídico, en materia de derecho testamentario, o sea, se aplica a todo. Entonces acá, sobre esta base, yo empiezo a decirles que a partir de acá, de este curso, que el derecho civil siempre lo van a ver, siempre, en las materias que estén. Ahora todavía están en materias introductorias, entiendo que deben estar teoría del derecho, ¿no? Ahí no tanto. Luego, en derecho económico sí tendrían que ver eso, en derecho económico, que más tienen sociología general, ¿no? Eh, a ver, ¿qué materias son del primer año, Elena? ¿Qué materias son del primer año? Eh, un momentito, licenciada. A ver, derecho penal. Ahí van a ver derecho civil. A ver, También hay ¿qué? teoría política del Estado. Bueno, con De ahí van a ver teoría del Estado. Ahí van a ver el Estado, la estructura del Estado. El Estado maneja patrimonio, maneja bienes. Ahí está el derecho civil. ¿Qué más? sociología general y sociología jurídica. Ahí no tanto. Esta es más una reflexión de carácter científico para ver el origen del sistema jurídico, las relaciones sociales, los grupos sociales, grupos de presión, movimientos sociales, clases sociales, estructura social, el papel, la función, todo eso van a ver en derecho, ¿no? En sociología general. Y en sociología en particular van a ver cómo nacieron las normas dentro de la sociedad del comunismo primitivo, cómo funcionó esto en la sociedad esclavista, en el capitalismo, socialismo. No van a ver qué hacer. ¿Qué otras materias más? Historia del derecho, derecho romano, historia jurídica de Bolivia. No, esa es la materia más. ¿Ya han empezado esa materia, Elenita, o no? Todavía no, licenciada. No, es la materia más extensa. Porque tiene que ver, miren, en mis tiempos solamente llevamos la materia de derechos romanos. Derechos romanos y punto. Pero ahora es historia del derecho, es enorme. Eso no alcanza ni 2 años. Ni 2 años alcanza para hablar de todo eso. Eso requiere para eso unos 3 años. Pero así lo han hecho y ustedes ya van a ver en el camino, se van a ir ambientando y a poco ya hay alumnos críticos, ¿no? Ya pasando el primer semestre dicen, caramba, en esto nos han tomado el pelo, esto, así, ya lo van a ver, ¿ya? Bueno,
¿Eso es todo? ¿O qué otra materia No, más hay? metodología de investigación Eso es importante. tenemos. ¿Y ya pasaron esa materia? Todavía no tampoco. ¡Oh, caramba! Muy flojos están mis colegas. Ah, no, Mire, creo eso que tiene que sí. ver con la investigación científica, ¿no? Es decir, cómo elaborar un trabajo. No es ir al internet, copiar y pegar, pues lo que hacen ustedes, ¿no? Sino es investigar y hay técnicas así como hay técnicas para elaborar una torta, hay técnicas Ah, para cocinar, ¿no? O para consumir. O sea, aquí hay técnicas para investigar, cómo se investiga, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso en materia y método es crucial, porque yo les voy a enseñar, les voy a dar un trabajo adelante que es una monografía. Entonces, ya tienen que saber qué es una monografía y el catedrático no tiene que saber explicarles qué es una monografía, qué es un ensayo, qué es una tesis, qué es una tesis. Explicar. Eso ya no es mi tarea, ¿no? Pues que preguntaba si empezar. Espero que ya. Y Ah, sí hemos conocido al sí. licenciado, ¿no? No. Pasamos la primera clase el día lunes en la noche. Ay, ay, ay. Bueno, está bien. Y se Bueno, presentó y todo eso. ya. ¿Qué más? ¿Qué otra materia más, Eh, Eleni? Derecho civil con usted y Y, introducción a la economía y al derecho económico. hoy eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo estaba escribiendo, no sé si lo tengo ya. A ver, ¿cómo estás escrito como? A ver, ¿qué dice Elena? ¿Logras leer o no? A ver, tengo un ratito, dice autonomía y relaciones del derecho económico con otras ciencias. Eso, ¿no? Autonomía y relaciones del derecho económico. Del derecho económico con otras ciencias, ¿no? Ahí está. Como estos tengo varios en derecho económico. De hecho, eh, eh, voy a escribir adelante un libro sobre derecho económico, ¿no? Ya. Bueno, y luego seguramente teoría del derecho, ¿no? Sí, y después derecho penal e inglés. Inglés. Esas son las nuevas Bueno, materias. ya. Pero ya a partir del segundo año van a ver usted derecho minero, derecho agrario, derecho de la seguridad social, derecho laboral, derecho a todos estos derechos tienen que ver con el derecho civil y siempre lo van a ver, siempre lo van a ver. Ahora, Elenita, a partir de la próxima clase, en este caso el jueves, ¿no? Porque el martes es martes de Chaya, no vamos a tener clases, feriado. A partir del jueves de la próxima semana, vamos a tomar la asistencia. Y el jueves de la próxima semana, primero te voy a decir cómo vamos a elaborar la lista. ¿Listo, Elenita? Porque luego no te olviden que por asistir durante la gestión van a tener 10 puntos, así, solamente por asistir. ¿Ya? Es Sí, importante. licenciado, está Bueno, bien. ya, ahora permítame continuar con la clase. Ya hemos explicado, entonces, miren, el derecho está presente en todo. No hay área del derecho que se salve del derecho civil. Entonces, uno de los valores centrales, un pilar del derecho civil, ¿cuál es? Es la libertad. Y cuarto. La cuarta característica del derecho civil es que el derecho civil, este código civil, está estructurado sobre la base del patrimonio, del patrimonio. El patrimonio que tenemos cada una de las personas. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, Elenita, no es solamente casitas, los autitos, los departamentitos, los hitos, no, es una parte. El patrimonio, esta es la lección número 8 de este curso, así que es toda una lección, pero le anticipo el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que pertenecen a una persona natural y colectiva y que son traducibles en activos y pasivos y que comprenden bienes presentes y futuros. Eso lo voy a enseñar en la lección número 8, así que tranquilos nomás. Pero centralmente entonces el patrimonio dice derechos. ¿Qué derechos tenemos como
seres humanos. Tenemos derecho a la propiedad privada, tenemos derecho a una casa, tenemos derecho a una cuenta bancaria, tenemos derecho a un título de valor, a una acción telefónica, a una acción de una empresa, solo un papelito que es un título de valor. Ese es mi derecho. Tengo mis derechos intelectuales, porque yo he escrito libros, como acaban de ver, estos escribo en el periódico también sobre derecho económico, escrito sobre derecho civil. Tengo 2 libros publicados, derechos intelectuales, tengo derechos laborales, por supuesto, mi derecho a un salario mensual, y cuando me jubile, me retire, tengo mi derecho a mis beneficios sociales, tengo derecho a gozar de una renta de vejez, son mis derechos, ¿no? Um, ¿Y qué otros derechos más? A ver, tengo derecho a cobrar mis créditos. He prestado a mi compadre, a mi comadre, le he prestado $10,000. Ya tengo derecho a cobrarles, pues, y mi derecho, porque es mi patrimonio, ¿no? Pero también tengo obligaciones, oiga, tengo obligaciones tributarias. Cada año debo pagar el impuesto a la propiedad de los bienes de mi oficina, de mi casa, de mi departamento. Tengo obligaciones de carácter extrapatrimonial. Debo a un niño, tuve una señorita, un hijito, y ese hijito me ha reclamado asistencia familiar. Cada mes tengo que pagarle 3,000 bolivianos cada mes por asistencia familiar. Esa es mi obligación de carácter familiar, ¿no? Luego tengo una secretaria a la que, bueno, ya está 20 años trabajando. Le digo, bueno, hijita, bueno, te quiero retirar, ya no hay dinero, no puedo sostener. Pero entonces liquídeme por los 20 años, ¿no? Tengo que pagar los. ¿Cuánto después? Muchos 100,000 bolivianos, Dios mío, ni qué hacer. Entonces, tengo la obligación de pagar 100,000 bolivianos por beneficio social, obligaciones de tipo laboral. ¿Qué obligación? Otra, a ver, entonces, miren, hay derecho, ese es mi patrimonio. Ahora, esto se traduce contablemente en activos. Mis derechos son mis activos, mis obligaciones son mis pasivos. Y comprende los bienes presentes y los futuros, los que tengo en este momento, lo que tengo ahorita está mi departamento, mi oficina, mis cuentas bancarias, mis computadoras, mis libros, que tengo algo así como 15,000 libros, por si acaso. Tengo unos 10,000 libros en materia política y unos 5,000 libros en materia de derecho, en materia jurídica. O sea, tengo más en materia política que en materia jurídica. Ese es mi patrimonio. Pero también tengo mi patrimonio, está mi imagen, está mi nombre, está mi honor, todo eso, ¿no? Es el patrimonio. Entonces, todo eso se engloba en un capítulo del derecho civil llamado derechos reales. Y principalmente la propiedad, ¿no? La propiedad. Y te voy a pedir, Elenita, lee por favor el artículo. Ay, el artículo 105, por favor. El Del artículo Código Civil, ¿no, 105. licenciado? El código correcto, sí, el código civil. ¿Qué dice? Disculpe, doctor, ¿puedo yo leer? ¿Cómo? ¿Puedo yo tomar la palabra y leerla? Sí, no hay problema. A ver, Elenita, te pido que leas el 105. Está bien, licenciado. Vamos, Conceptos y alcances generales de la propiedad. ya. ¿Qué 1. La dice? propiedad. Es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los Ajá, límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. 2. El ya, propietario puede reivindicar las cosas de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro 5 del Código presente. ya está, ¿no? Y por si acaso, lee el artículo 107 más. 107. Abuso del derecho. El propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o ocasionar molestias a otros. Ahí Y en está. general no le ha permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico social en vista al cual se le ha conferido el derecho. Ahí está, ¿no? Entonces, la propiedad. Entonces, la propiedad es, miren, todo el sistema jurídico en materia penal, ¿sobre qué se basa el derecho? Sobre la defensa de la propiedad. Es cierto, hay otros valores como la vida, en fin, la libertad sexual, todo lo que quiera, pero la propiedad, ¿no? La propiedad. Entonces, hay delitos contra el patrimonio del Estado.
La Zapata estuvo por delito, Fondo Indígena por delito, por querer apropiarse bienes del Estado, derecho a la propiedad. Y la propiedad, digamos, el despojarle una casa de la propiedad a una persona, el estafarlo, el abusar la conciencia de una persona, todo eso tiene que ver con la propiedad. En materia penal también el patrimonio es el cimiento del derecho penal, pero ya el principio de todo eso está en el derecho civil, ¿no? Y todo el Código Civil está pensado sobre la base de la propiedad. A lo largo de la vida, nosotros acumulamos un patrimonio, ¿no? Ustedes de repente no tienen nada todavía materialmente, pero tienen su nombre, tienen su imagen, tienen su honor, tienen su cuerpo, tienen sus brazos, eso es su patrimonio, ¿ya? Y cuando tratemos de esa lección, les voy a decir que si la Helenita estuviera completamente desnuda la Elena, la pregunta siempre digo, ¿la Elena tiene patrimonio? Ustedes dirán, sí, tiene patrimonio, profesor, la Elenita. ¿Y cuál es? No tiene autos, no tiene casas, no tiene nada, pero tiene sus pelitos, tiene sus ojitos, tiene su cuerpo, tiene sus brazos. Ese es su patrimonio, profesor. Ah, pero además Elenita tiene su nombre, tiene su imagen, tiene su honor. Eso es parte, es parte. Y nos, mire, le voy a dar un ejemplo, querido profesor. Miren qué tal si yo me estoy muriendo, ¿no? Y la Elenita tan bonita que es, ella ha decidido donarme, pongámosle, 1 litro de sangre, ¿no? Y que se llama contrato de donación. Es decir, donación está arreglado por el Código Civil y por la ley de la donación de órganos, ¿no? Entonces ahí ella me está donando sangre a título gratuito, porque eso no se vende ni se compra, sino es donación y está arreglado. Esa sangrecita que me ha donado la Lenita es pues su patrimonio, es su patrimonio. ¿Mm? Entonces, el patrimonio es eso, ¿no? Y la columna vertebral dentro del patrimonio, pues la propiedad. Es la propiedad. Y hay formas de adquirir la propiedad que vamos a ver ahora. Lee, Elena, el artículo 110. Lee el 110 del Código Penal. Del Código Penal. Sí, perdón, Código Civil. Ah, Código Civil. ya estoy en el penal. 105, ¿no? 10. Ah, 10. listo, licenciado. Modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucap- usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por otros modos establecidos por la ley. Gracias, Elena. Entonces fue por la compra, contrato, por ocupar un bien a título originario, por usucapión, es una forma de adquirir la propiedad, usucapión. Esta es la lección número 23 más o menos, no, la lección 24 más o menos del derecho civil, ya vamos a ver en el de derechos reales, ya es una lección aparte del tercer módulo, que este año sí o sí vamos a avanzar eso, porque estamos empezando tempranito, ¿no? Y ahora uno dice, claro, uno no, pues no vive toda la vida, o sea, yo no voy a vivir toda la vida, en un momento voy a morir, ¿no? Voy a morir. Ahora me dirán, como me dicen, ¿no? Tienes tantos libros, Carlos, tienes 15.000 libros, y hay libros que yo los atesoro, pues son únicos. A mí me ha costado conseguir los libros, ¿no? Originales. Tengo libros originales, libros que, por ejemplo, acá tengo una se llama Maquiavelo y los principios de la política moderna de Harvey Masfield, por ejemplo, Masfield. Ese libro no lo encuentran en ningún lado, no hay, ¿no? No hay. O si quieren, esta teoría sociológica moderna, ¿no? de Ritter, que es igual, ese libro no hay, no lo encuentran. Y este otro, por ejemplo, de sociología de Maquiavel, esto sí hay, de Maquiavel, los que no hay. Los que no hay, eso es este, por ejemplo, de Sociedad y Libertad de Ralph Dahrendorf, por ejemplo. Eso no lo encuentran, eso me ha costado. O finalmente, historia de la teoría política de George Savigny, empastado, tapadura, que no lo encuentro, sino tengo así joyitas y me dicen, pues, ¿y ahora qué vas a hacer, Carlos? Cuando te mueras, ¿te vas a llevar tus libros? Por supuesto que no. Entonces, la propiedad que ejerzo sobre mi departamento, mi oficina, mis cuentas bancarias, mis rentas, mis libros, se transferirán a quienes,
a mi esposa y a mis hijos. Y el artículo 110 dice, una forma de adquirir la propiedad es la sucesión mortis causa, es decir, la sucesión por causa de muerte, quiere decir. Hasta la muerte tiene consecuencias jurídicas. Entonces, eso, en esa materia, soy docente titular, ¿no? De cuarto año. En cuarto año, si nos volvemos a ver, les voy a enseñar derecho de sucesiones, se llama, ¿no? Derecho de las... Entonces, una forma de adquirir la propiedad es el fallecimiento, la muerte. Si muere, fallece el papá o la mamá de la neta, ¿no? Pues ella, tiene una expectativa de ser propietaria, ahora lo será plenamente, porque el día que ha muerto, el día que ha muerto su padre, el día que ha muerto su madre, nacen los derechos de ella. Y nace un derecho y se vuelve propietaria por la sucesión mortis causa. Pero también podemos adquirir la sucesión mediante contratos. Acabo de hablar de un contrato de donación de órganos, de sangre, pero podemos hablar de, por ejemplo, si yo en eso me voy a comprar una casa, me compro una casa y pago ese precio por la casa, estoy volviéndome propietario eh, por un contrato. Pero dice también por usucapión, dice, ¿no? Por usucapión. La usucapión es bien famosa esto. Es una forma de adquirir la propiedad poseyendo un bien inmueble o un bien mueble, ¿ya? Por el transcurso del tiempo, que es una usucapión quinquenal y una usucapión decenal. Cualquiera de estas fuera, la persona por el solo poseerlo ya se vuelve propietario, pero no se alegren los que son inquilinos. Los inquilinos no pueden optarse en modalidad, los anticrisistas tampoco, porque ellos tienen una matriz, un contrato que no da lugar al usucapión, es decir, un contrato de arrendamiento y un contrato de anticrisis, no les da lugar a ellos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a aprender a lo largo del curso, se aprende a lo largo, ya lo van a ver en Derecho Civil 3, en la materia de contratos, del que también soy profesor, la materia, en realidad es mi especialidad, el contratos, que es lo que a mí me encanta, me fascina, el manejar los contratos. Bueno, entonces miren cómo verán, esta cuarta característica nos dice la propiedad. Y la propiedad, sobre la propiedad está armado el derecho tributario, el derecho minero, el derecho agrario, porque hay propiedad agraria, hay propiedad minera, propiedad hidrocarburífera, propiedad de recursos naturales, propiedad de la familia, propiedad industrial, todo es propiedad aquí, ¿no? Si no, preguntémosle a los carcas, que creo que han cobrado, no sé, más de $1 millón por la lambada, ¿no? El llorando se fue esa canción, ¿no? En fin, entonces esos son los derechos de carácter intelectual. Y luego la propiedad, de la que habíamos hablado. Y finalmente una quinta característica del derecho civil es que el derecho civil regula las actividades económicas, ¿no? Es decir, todos los vínculos económicos siempre tienen que ver con el derecho civil, casi siempre, por lo menos en una de sus manifestaciones. A ver, relaciones económicas, claro. Si yo voy a comprar una casa, esa es una operación de carácter económico. Si hoy voy a servirme unas salteñitas en un restaurante con su juguito, esa señora que vende ahí en la tienda no es el único jugo ni es la única torta que vende, sino esto es una constante, permanentemente, y cada día tiene un ingreso, pongamos, de 1.000, 2.000 bolivianos cada día, ¿no? En fin, a eso le llamamos derecho, derecho civil, eh, eh, reglando y regulando las actividades. No hay actividad económica donde no levanten este derecho civil, en todas las áreas, ¿no? Esas son las características del derecho civil. Ahora, Licenciado, vamos a ver, sí, ¿puede hacerle una pregunta? ¿Cuál es la cuarta característica del derecho civil? a ver, Elenito, lo has apuntado, díselo por favor. Elena, Licenciado. sí, díselo, ¿cuál es la cuarta característica, por favor? De lo que acabamos de leer ahorita, creo que es licenciado, ¿verdad? Bueno, anoté el patrimonio, los artículos, La propiedad, ¿no? la propiedad. Ya, muy bien. Listo, ya, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar
de los elementos de las relaciones jurídicas. En la sociedad, los seres humanos establecemos vínculos. Hay vínculos emotivos, el amor, por ejemplo, relaciones sociales, el saludarse a un amigo, a una amiga, el darle un beso al novio, ¿sí? Pero también establecemos todos los días relaciones jurídicas. Y hay dos categorías que se van a acostumbrar a escuchar, porque es una constante en el ordenamiento jurídico en general. ¿Cuáles son? Las categorías de deudor y acreedor. Deudor y acreedor. Y acá vamos a desmitificar lo que usted, claro, ustedes por sus conocimientos del puro sentido común, saben que se habla de deudor y acreedor y asocian con un contrato de préstamo. Dicen préstamo, ahí hay acreedor, deudor. Eso es lo que primaria y vulgarmente una persona puede conocer, ¿no? Pero en el derecho, el acreedor y el deudor, ¿ya? Dice y va mucho más allá de la categoría contractual préstamo. O sea, hay acreedores en todos los terrenos. Les voy a explicar. A ver, voy a empezar por el ámbito familiar. En el ámbito familiar, he tenido un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Y hay un niño que tiene, digamos, 3 años, y es mi hijo, ¿no? Y la señorita me dice, mira, tenemos un hijo, y querría que me pases. No quiero ir a los tribunales. Excelente. ¿Cuánto? 2.000 bolivianos. Muy bien, 2.000 bolivianos. Tú eres catedrático, tienes buenos ingresos, eres abogado, periodista, intelectual, ya le digo, está bien, 2.000. Entonces, firmamos un acuerdo regulador. Ese acuerdo regulador lo firma, lo aprueba el juez. Ha sido aprobado, ¿ya? Y como ha sido aprobado ya por el juez, cada mes por mes tengo que pagarle 2.000 bolivianos cada mes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si durante un año me olvidé? O he ido de viaje, pero no le he pagado durante un año. Y durante un año ella dice, bueno, le pide al juez la liquidación de las pensiones por un año. Claro, un año multiplicado por 2.000, debo 24.000 bolivianos. 24.000. Y el juez me dice, oiga, usted debe cumplir con su obligación de sufragar la asistencia familiar de 24.000 bolivianos. Caso contrario, se le expedirá el mandamiento de apremio y lo vamos a mandar a la cárcel. Entonces yo tengo que pagar. Ahora aquí viene el concepto de deudor y acreedor. En este caso, ¿quién es el acreedor? Mi hijo, que tiene 3 años y ejerce derechos por intermedio de su madre. ¿Quién es el deudor? Yo debo hacer familiar. ¿Ve? Ahora, ¿qué tiene que ver con contratos de acá de préstamo? Nada que ver, ¿verdad? U otra. A ver, el Estado anualmente me cobra tributos. Por ejemplo, en este momento están cobrando el impuesto a la propiedad de los inmuebles. Creo que con el descuento del 15% este mes, hasta este mes. Entonces uno va a pagar su impuesto. Ya. Pero ¿qué pasa si el ciudadano no paga el impuesto este año, hasta diciembre, no paga de la gestión 2022? Entonces el año 2024 ya le debe, le debe al Estado por concepto de tributos que no ha pagado. Ahí entonces, ¿qué es? El municipio es el acreedor y yo soy el deudor. ¿Ve? Entonces no es solamente préstamo, es eso. A ver, otro caso para entenderlo. En materia penal, en materia penal, ya hubo un delito, un accidente, ya me comprometí a pagar la asistencia médica del niño al que he atropellado. Entonces el hospital me dice, ya le han dado de alta, hay que pagar. Y yo no pago. Entonces, y hay una acción penal, me dice, muy bien, entonces, bueno, entonces yo digo, caramba, hay que pagar. Entonces ahí, el nosocomio, el hospital es mi acreedor.
¿ya? O ese niño que al que ha sido operado es mi acreedor y yo soy su deudor. Proviene de un accidente, o sea, no solamente préstamo, vamos un poco más allá. ¿Qué tal si yo fallezco? ¿No? Yo fallezco. Y uno de mis hijos en vida me ha asistido económicamente, ha pagado, ha sufragado los gastos del médico, me ha llevado a los mejores hospitales, en fin. Pero me ha dicho, papá, esto yo te estoy prestando. Mira de lo que pagué, que son $30,000. Yo 10,000 te lo voy a arreglar, papá. Pero sobre 20,000 lo haremos que me debes eso, ¿no? Que te lo estoy prestando. 10,000, papá, eso te lo regalo. Porque, sabes, tengo familia, tengo hijos y he levantado el delito común. Bueno, mi padre me dice, muy bien, ya. Mi padre me dice, muy bien, ya, se ha firmado un contrato. Ahora, el papá fallece, ¿ya? Fallece, Dios mío. Entonces, ahora, el, el hijo que ha prestado dinero, le ha dado $20,000 al padre, ¿quién le va a pagar, pues? Si el padre ya está muerto. Entonces, sus otros hermanos, que digamos que son 3 o 4, tienen que pagarle esta deuda al hijo al que prestó. Por tanto, miren, un hijo es acreedor de sus otros hermanos, pero no proviene de un contrato, sino proviene del fallecimiento del causante o del padre. Entonces, miren, si recorremos, yo creo que el tiempo no nos va a dar ya. La próxima clase lo voy a explicar. Entonces, ya hay que ir al concepto de lo que es una obligación, ¿no ve? Entonces, yo diré que la obligación es una relación, un vínculo jurídico por el que una de las partes, llamado acreedor, ¿sí?, tiene la facultad de exigir de un tercero, llamado deudor, el cumplimiento de una determinada prestación, ¿ya? De dar, hacer o no hacer. Este concepto que acabo de explicar se lo voy a desarrollar la próxima clase y todavía con más ejemplos para que entiendan que cuando hablamos de acreedor deudor no es únicamente en los contratos de préstamo. El concepto de deudor y acreedor, como acabo de probarlo ahora, se extiende al conjunto del ordenamiento jurídico. El concepto y otros ejemplos más se los voy a explicar la próxima clase, que será el jueves de la próxima semana. Bueno, que tengan un excelente carnaval, que se Doctor, diviertan. Porque... Sí, doctor, sí, mira, dígame. disculpe. Doctor, quería darle una sugerencia para la clase y es que creo que deberíamos participar todos con, digamos, usted menciona algún artículo del Código Civil y el que pueda o el que sabe que responda o algo así para ir conociéndonos y una dinámica más para interactuar con usted. No, pronto vamos a volver a clase y la voy a poder conocer. Mientras estemos por las redes, yo tengo mi auxiliar, que es Elena, y es ella la que había leyendo con frecuencia. Le agradezco por su sugerencia, pero eso lo vamos a poner en práctica ya en aula. De lo contrario, a veces vuelve una chacota y lo que nosotros queremos es avanzar la materia, ¿ya? Le agradezco en todo caso su sugerencia. Muchas gracias. Está Muy bien, buenos días. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Bye, bye. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, doctor. Un gusto. Hasta luego, doctor. Gracias, un placer.